2020ko martxoan isolamendu global bat hasi zen familia guztiak etxean konfinatu zituena. Erabat aldatu zen lehenengo gauzetako bat, eta kolpean gainera, elikadura ulertzeko modua izan zen. Ia ziurtasun guztiak zalantza bihurtu zitzaizkigun, baina gizarteak alboan behar gintuen egunak joan eta egunak etorri, eta inoiz baino gehiago, gure erantzunen zain zegoen. Hasieran entzuten genuen gaixotasuna Txinatik zetorrela eta urrun zegoela. Ez genuen uste ona iritsiko zela. Primero, recopilando toda la información y compartiéndola con el Consejo desde el punto de vista de lo que estaba pasando en otros países y planteando qué medidas teníamos que poner en marcha. Etorri zen gaixotasun bat, ez genuena ezagutzen, eta beldur asko sortu zen. Guri kudeatzea oso gogorra izan zen bai. Hasieran igualez, baina gero pentsatu nuen kristona zetorrela. Ikusten genuen Italia nola zegoen hasieran eta prestatzen hasi ginen pizkanaka. Pues planteamos el mantener una comunicación interna más diaria, en cualquier momento. Empezamos a incrementar pedidos porque veíamos que algunas categorías se disparaba la venta. Joan nintzenean dendara ikusten nuen jendea karroekin goraino beteta, ez? Urarekin, komuneko papelarekin, eta zen dut, zer da hau? ¿Qué medidas de seguridad tengo que poner en marcha? ¿Cómo protejo a mis equipos? Los controles de aforo, los controles de seguridad, el desinfectar a los clientes cuando entran en la tienda, el dotarles de guantes y sobre todo los elementos de protección para los trabajadores. Tenemos que garantizar que nuestras tiendas siguen funcionando, abasteciendo a la sociedad de alimentos y por otro lado la seguridad y la salud de las personas. Sustorik handiena izan zen ikastetxeak itxi behar zituztela entzun genuenean. Gure langileak etxean geratu behar zirelako haurrak zaintzen. Nire beldurrik handiena. Ez nahi lasaitu hori behintzat palieto arte zen gure dendako pertsonen segurtasuna bermatzea. Intentar hacer mejor las cosas y siempre con la prevención que nos toca en lo personal. Por uno mismo, por la gente que viene, por los compañeros y por las familias que tenemos en casa. Epi guztiak, postu bakoitza ze epi zituen jakin arte, eta dendara iritsi arte ez ginen geratu ez ni eta ez nire lantaldea. Nos costó mucho conseguir equipos de protección para nuestros equipos y esto, por lo menos a mí, fue algo que me obsesionaba cada día. Vale, bajo. Pasamos de un día a otro de tener un consumo de 3 millones de guantes cada 3 meses a 5 millones de guantes cada semana. Eukitzea, indar hori, adore hori, bezeroari lasaitzeko eta emateko produktuak eta segurtasuna berak nahi duen bezalaxe. Kezka handi bat izan zen aforoen kudeaketa, ez? Baina egia esan jendeak oso ondo ulertu zuen eta oso erabaki ona izan zen. Uste du gaur egun gure dendak igual kalea baino seguragoa direla bai. Ikaragarria zen paletat atera eta asistu bizian dena amaitzen zen. Estamos locos, o sea, ¿qué es esto? Toda la gente que teníamos en la tienda, esas colas que venían y arrasaban con el papel higiénico, aquello tan famoso y... Que las tiendas empiezan a quedar desabastecidas, del País Vasco, de Navarra, de Aragón, de Baleares, de la zona centro, se nos pedían respuestas rápidas y urgentes. Nos quedamos en muchos de los centros sin nada de leche. Dendatatik ditzen dute, hasier, ez dago garagardoa, ez dago bermutik, ez dago ardorik. Me llamó un proveedor y me dijo, pero ¿no te das cuenta, Elsa, que te piden 4 veces más que la producción que hay en España de higiénico? Euneko laroiko edo euneko salmenten igoera bati aurre egiteko. Algún productor yo recuerdo que me decía, oye, pero es que estos pedidos que nos estáis haciendo no pueden estar bien, no tienen ninguna lógica. Y yo les decía, tú asómate a la ventana y dime a ver si ves alguna lógica. El tema es que llevaba un camión a una tienda, podemos estar hablando de una semana de venta habitual, y duraba horas. Leche normal, en botella, UHT, sin lactosa, calcio, bebidas vegetales, formatos grandes, formatos pequeños, cajas de 6, bricks, todo. De un día para otro no podemos ampliar granjas, no podemos meter más aves en estas granjas. Yo hacía lo que podía y lo estábamos dando todo, ¿eh? Nuestras gallinas nos dan lo que nos dan y
Estamos todos los días en contacto para intentar ver qué volumen disponen. Llamada por aquí, llamada por ahí, una relación muy cercana. Se han volcado al 100%. Ellos han tenido que cambiar turnos para que si un equipo cogía esta infección, tuviesen un equipo de recambio. El trabajo en la granja es complicado, ¿eh? O sea, porque lo que hemos hecho en la granja es hacer turnos. Hemos visto que el eje local es el que ha salvado muchas cosas, ¿eh? El proveedor de al lado. Cuanto más local era el proveedor, más flexibilidad tenía la producción y más fácil nos han podido servir. La relación y la empatía que se ha creado, tanto entre el distribuidor como fabricante, ha sido brutal. Eso lo tenemos que afianzar. Con Eroski hemos cumplido principales clientes, sois de aquí, sois cooperativa, yo creo que tenemos muchas cosas en común. Hornitzaileak guri asko lagundu digute, ere gure beharra zuten, noski. Entonces había que entender al consumidor y había que empujar de la manera que necesitaba. A 10 minutos, donde te he dicho 3, pon 9. Pues así hasta hoy, ahora mismo. Día tras día. Relativizar, ser facilitador y empatía. Son tres conceptos muy claros. Y de volver a hablar de la necesidad de cuidar al ganadero, al agricultor, al que cuida la fruta, de cuidar nuestro entorno. Momentu honetan daramagu bizitzan bi zati badiela oso garrantzitsuak, alde batetik osasunaren zaintza, medikuak eta ospitaleak egiten dutena, baina beste alde batetik elikadura kate osoak egiten duena. Eta noski eroski hor tartean dago. Desde el que produce los alimentos hasta la fábrica que los transforma y los pone, desde luego esa parte final de la distribución, ¿no? Los que permiten que lleguen a las casas de las personas, son fundamentales. Nosotros, por nuestra propia cultura, somos de los que tenemos en marcha cientos de proyectos a la vez, ¿no? Y en este momento nos dimos cuenta que teníamos que dejar todo a un lado y que teníamos que focalizarnos en lo realmente importante. Nuestra tienda, nuestros equipos y nuestros clientes. Bai, erreponitzen ez banago, online eskarak egiten nau, edo bestela kutxetan ialak badaude, oranoa laguntzera edo behar dena egitera. Yo me levanto por las mañanas y digo, venga, a por lo que me depara el día. Bueno, pues hay que reaccionar y hay que sacar esto para adelante. Nos hemos tenido que organizar de otra forma, los horarios, la forma de trabajar. Bezeroengatik, familiagatik, lankideengatik, mundu guztiengatik, zelan edo alan lagundu behar genuen. Fue muy rápido, casi no nos daba tiempo a pensar de todo lo que estábamos haciendo. Las acciones se implantaban al momento. Estamos luchando contra reloj. Y no siempre con la sensación de estar haciendo las cosas bien a la primera, sino rectificando después lo que hemos decidido. Y en apenas horas pues hemos conseguido poner en marcha cosas que antes nos hubieran llevado meses. Momentu hontan, krisi hontan, nola oso denbora gutxien, prioridadea guztiz aldatu ditugula, nola denbora gutxien baliabide guztiek eraldatu egin ditugu, eta oso enpresa handia izan da, portaera izan da enpresa txiki bat bezala. Eta nola hori etorkizunean ere gorde egingo dugu. Taldean hartzen ditugu erabakiak, idei berriak ekartzen, baloratzen, begiratzen emaitza horiek egokia dian edo ez. Taldean egunero telefonora entxufatuta, teknologi berriekin. Siendo cooperativa, somos nosotros los que tomamos las decisiones, entonces nos hemos podido adaptar antes, no tenemos que esperar que nos digan cómo tenemos que hacer. No sé si es porque somos una cooperativa, que creo que sí, que influye, ¿no? Pero yo creo que nos caracterizamos por hacernos fuertes en momentos difíciles. Gure modelo kooperatiboak ematen digun ezberdintasun bat da, egoera kritikoetan erantzun ezberdin bat edukitzeko gai garela. Egoera honek ataratzen du pertsonen gauzarik txarrenak eta hoberenak. Tentsio handiko momentua dira eta oso garrantzitsua da burua hotza izatea egoera honetan. Pues hemos tenido que mover los calendarios de prácticamente 500, 600 personas aquí en Elorrio, más otras 200 en Barcelona y más otras 100 en Baleares, ¿no? Calendarios de 1000 personas con 2 días de intervalo y ahora pues estás reponiendo en la tienda. Impresiona a la gente cómo se ha comportado, vamos, en disposición de hacer, en disposición de cambiar, en disposición de ser útil, allá donde haga falta. En esta situación lo primero que hicimos es coger en los departamentos a qué nos dedicamos y qué podemos dejar de hacer. Y nos hemos centrado en solucionar que la tienda abra mañana. Informaziora heltzen ziren eta zentraletik nator eta lan egitera. Orduan venga, maskarilla, guante hartu eta lan egitera. Guztiok bezala.
Oso ondo erantzun dute, langile batzuk bazkideak hiperretik hurbil bizi baziren, tortzen ziren eta edozer egiteko prest. Superarro nago horretaz, superarro. Enpresa bezala, dendan egotea. Eta beste enpresa batzuk ezin duten lan egin, gure juntara jutea. Izugarri izan da, esangunuke. Eman duten erantzuna, hartu izan duten jarrera, erakutsi izan dituzten baloreak, eroskiko pertsonek egoera zaietan erantzun ona ematen dute. Y lo estamos haciendo con una solvencia como si nosotros mismos tuviéramos un virus inyectado, el virus de la atención a un cliente preocupado. Tú eres de tienda, yo soy de sede, el otro de la plataforma. La gente no ha dudado ni un segundo en irse allá donde es necesario. Arrakastaren gakua pertsona dira garrantzitsunak, pertsonekin egotea, pertsonei entzutea, eta pertsona gabe ez da enpresa bat, ez da kooperatiba bat, ez da ere gizarte bat ezin dela aurrera joan, ez? Que ese cliente esté ahí y lleve todas esas cosas, detrás hay un equipo que es enorme y si no es por todos esos, el cliente no puede estar llevando eso por mi caja. Les ponía una canción antes de abrir para abrir con un poquito de espíritu y me acordé que una de las eventuales era monitora de Zumba. Venga, sí, la ponte, que demos una clase. Y ahora todas las mañanas antes de abrir damos una clase. Ha sido increíble, o sea, no os lo podéis, es casi indescriptible, ¿no? El decir cómo han reaccionado los equipos. Yo es que además me sorprendo cada día, ¿no? Porque la situación la verdad es muy difícil. Naiz eta bildurrakin eta gure barneko dudekin eta denak egon gea hor aldi izan dugun guztia ematen. No hemos sentido miedo que nos paralizara. Yo estoy súper orgullosa de todo lo que estoy viendo. No verás a nadie rechistar de estar aquí en la primera línea de fuego todos los días suministrando alimentos a los clientes. Es decir, creo que esto lo llevamos en el ADN. Oso harro sentitu egin naiz, jendea edozertarako prest egon da eta gainera posaz. Bideoak egiteko prest, kantuak egiteko prest, edozertarako. Todo el personal de tienda, transportistas, todos los servicios de limpieza, todos estos colectivos que pasan un poco más desapercibidos, pues realmente vemos la importancia que tiene. Creo que ellos han demostrado ahí un gran valor. No, yo no lo puedo explicar con palabras. No lo puedo explicar con palabras. Con ganas de salir a la calle, ¿verdad, Lee? Solo salimos a hacer la compra. Probando. Tomás ha cumplido 10 antes de ayer. Ha cumplido años, hemos celebrado el cumple aquí. Eta baserriko piperrak eta tomateak ere bai. Ederto, erosketak online eginda. Erraza izan da. Zelan utzi didazu sukaldea. Los clientes han reaccionado muy bien a la nueva situación y se han adaptado con muchísimo respeto. Les hemos pedido que vengan menos veces y vienen menos veces. Les hemos pedido que hagan las compras más completas y las hacen. Les hemos pedido que den prioridad a los mayores. La verdad es que yo creo que esto ha sacado el lado más humano de todos. Eskutitzak, deiak, jende askok deitzen ari da edo mezue bialtzen zoriontzen. Eroski egiten ari dan lanagatik. Olako mezua jasotzerakoan ni harro nau. Olako lankideak izateagatik, olako kooperatiba baten bazkidea izateagatik. Dentro del estrés que hay, de todo esto, pues esto hace que la gente valore más el trabajo de estas personas, ¿no? Lo llevan muy bien para como lo debieran llevar, la verdad. Nola itxain duten izugarrizko golak kanpoan, nola eskertzen diguten. Gu beti bendatzen dugu gure bezeroan, gure bazkidean, ez? Dendak ondo egotea eta gure gizarteari laguntzea, ez? Hasta ahora mi experiencia es que no he notado o no he hecho de falta nada. Qué bien que estáis aquí, si no fuese por vosotros. Bueno, emocionante no, lo siguiente. Nos agradece el trabajo que estamos haciendo y nos da mucho ánimo, mucho ánimo. Eroiak bagina bezala, baina kapa eta bata gabeko eroiak. Gure bezero pilo batek, eskerrak eman dizkigu, ez? Bai izkutitzez, bai abestuz, bertsoz, ikusi dutolako esfortzu oso handia izan dela. A las 8 salimos a aplaudir
al barrio aquí y bueno, es que oyes, o sea, según va saliendo, oyes como un murmullo, como cuando, me imagino yo como cuando salen los leones en San Mamés, ese ¿sabes? Vivo aquí al lado, es mi barrio, son mis vecinos, vamos, es que no, hinchada de orgullo, de joder, que es mi gente, es mi equipo y están ahí y está el barrio que yo orgullosa de ellas. En torno a esta emergencia se ha generado una dinámica de solidaridad muy importante. Eroski es un ejemplo. Quiero darles las gracias porque siempre en las grandes emergencias lo hemos tenido ahí al lado. Yo sí creo que la solidaridad que está habiendo ahora va a servir para saber que todos lo necesitamos. Egoera honek erakutsi dit oso indartsua naizela. Hitz egin dugu bezeroekin, eta ikasi egin dugu pila bat, batez ere ikasi. Bizitzak olako krisialdi baten ematen dizun seinalea, ez? Prestatuta egon zaitez edo zer gauzatarako. Estamos demostrando que somos Eroski como proyecto, ¿no? Y estoy súper orgullosa, la verdad. Yo creo que ha aflorado lo mejor de cada uno, pues porque entendíamos que era lo que tocaba. Y lo que hemos aprendido es la capacidad que tenemos para reaccionar a situaciones como estas, incluso imprevisibles, en menos de un mes. Egunero beldurren bat gainditu ez duenak, ez omen ditu bizitzaren irakaspenak ikasi. Garai honetatik ziurtasuna ahaztezinak geratuko zaigu. Espiritu kooperatiboa ez da lana ulertzeko modu bat bakarrik. Bizitza ulertzeko modu bata. Alarma egoera batean inoiz baino gehiago zain eta muin jardun behar dugu. Eta irtenbidea isolamendua denean, gertadakizukeen onena, zurekin norbait egotea da. Yo salir corriendo a dar un abrazo a mi familia. Nire aita Tamare etxera igandera jatera joan. Salir del pueblo, por lo menos. Poteo virtualetatik benetako poteotara, pintxo potera pasatu, eta alde batera utzi virtualak. Abrazarme un árbol. Darnos un abrazo, porque ya no nos damos ni abrazos. Quedarme en casa, tranquilito, es broma. Tirando de mi familia, darles un abrazo así de grande. Omenaldi beharrezkoak egin ez ditugunak egun hauetan. Y después, obviamente, alguna juerguilla con los amigos también que se echan falta.